¿Qué ocurrió realmente en los últimos días de Adán y Eva, los primeros seres humanos, según la Biblia? Todos conocemos la famosa historia de su creación y su caída. Adán, el primer hombre formado del polvo, y Eva, la primera mujer, creada de la costilla de Adán, fueron los protagonistas del pecado original. La desobediencia que trajo el conocimiento del bien y del mal marcó el destino de toda la humanidad. Pero, ¿qué pasó después de que fueron expulsados del jardín del Edén? ¿Han pasado años, tal vez siglos? ¿Cómo fue el final de sus vidas? ¿Cómo enfrentaron su destino tras haber perdido el paraíso? Todas estas preguntas e incertidumbres las estaremos respondiendo a lo largo de este video. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas nuestras publicaciones. La vida fuera del Edén. Después de la expulsión del jardín del Edén, la vida de Adán y Eva dio un giro radical. La transición de una existencia de plenitud y gozo en la presencia directa de Dios a una realidad de trabajo, sufrimiento y dolor fue abrumadora. En Génesis 3, versículo 17 a 19, Dios pronuncia un castigo sobre ellos y sobre la tierra misma. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Esta maldición fue el punto de partida para la nueva vida que les aguardaba fuera del paraíso. Para Adán, el cambio fue especialmente duro. Antes de la caída, su única responsabilidad era cuidar del jardín, un lugar que producía alimento de manera natural y abundante. Pero tras la maldición, la tierra se volvió hostil y rebelde. Adán tuvo que aprender a arar, plantar y cosechar, siempre con el sudor de su frente. El trabajo que antes era una fuente de satisfacción, ahora se transformó en una lucha diaria por la supervivencia. La tierra, que antes proporcionaba frutos con facilidad, ahora se llenaba de espinas y maleza, exigiendo un esfuerzo constante. Día tras día, Adán descubría lo difícil que era mantener a su familia en este nuevo mundo, enfrentando el cansancio físico y el desgaste emocional. Eva también vivió las consecuencias de su desobediencia de una manera profunda. Su castigo no solo afectó su relación con Adán, sino también la experiencia de la maternidad. Dios le dijo que multiplicaría los dolores en el parto, lo cual no solo aludía al dolor físico, sino también a la carga emocional de criar hijos en un mundo marcado por el pecado. A pesar de esto, Eva asumió su papel como madre de toda la humanidad y junto a Adán, comenzó a formar una familia. El nacimiento de sus hijos, Caín y Abel, fue un momento de esperanza y renovación en medio de la dureza de la nueva vida. Aunque enfrentaron el dolor y la incertidumbre de vivir fuera del Edén, la llegada de sus hijos representaba una continuidad en el propósito de Dios para la humanidad. Además de las dificultades físicas y emocionales, Adán y Eva tuvieron que enfrentar la carga del recuerdo de lo que habían perdido. Cada día, al trabajar la tierra o experimentar el dolor, era un recordatorio constante de su tiempo en el Edén, un lugar que ya no podían recuperar. Este sentimiento de pérdida los acompañó durante toda su vida, mientras intentaban adaptarse a una existencia completamente diferente. La lejanía de Dios, que antes caminaba con ellos en el jardín, era ahora una realidad palpable. Sin embargo, a pesar de todo, no todo fue sufrimiento. Incluso fuera del Edén, la gracia de Dios no los abandonó. Adán y Eva, aunque ya no vivían en la perfección, seguían teniendo una relación con su Creador. Experimentaron momentos de gozo en la familia que formaron y vieron la mano de Dios en los pequeños milagros de la vida cotidiana. Su tarea de poblar la tierra y enseñar a sus hijos acerca de Dios y su creación se convirtió en una misión fundamental para su existencia. En medio del dolor, ellos seguían adelante, con la esperanza de que, de alguna manera, sus descendientes algún día experimentarían la redención. El relato de la vida de Adán y Eva fuera del Edén es, por lo tanto, una historia de lucha, dolor, pero también de perseverancia y esperanza. Aunque enfrentaron las consecuencias de sus acciones, continuaron cumpliendo con el mandato divino de multiplicarse y llenar la tierra. Y en ese proceso, sentaron las bases de la humanidad. Su vida fuera del Edén es un testimonio de la compleja mezcla de juicio y gracia, de pérdida y de nuevas oportunidades que marca la historia de la redención desde el principio de los tiempos.
La muerte de Adán y Eva. Aunque la Biblia no ofrece detalles específicos sobre los últimos momentos de Adán y Eva, algunos textos apócrifos, como la vida de Adán y Eva, intentan llenar esos vacíos, brindando una narrativa más detallada y reflexiva sobre el fin de los primeros seres humanos. El apócrifo describe que Adán, al acercarse a la muerte, enfermó gravemente, sintiéndose al borde del final, pidió a su hijo Sed que intercediera ante Dios para pedir misericordia. Sed, obedeciendo a su padre, intentó buscar una respuesta divina, pero en su lugar fue el arcángel Miguel quien se apareció y le explicó que el momento de la muerte de Adán estaba cerca. Este ángel le reveló a Sed que los 930 años de vida que Dios había asignado a Adán según el Génesis estaban por cumplirse. En sus últimos momentos, Dios permitió que Adán tuviera una visión del futuro, mostrándole la llegada de un Redentor que liberaría a la humanidad del pecado. Esta visión fue un consuelo para Adán, quien, a pesar de haber sido el primero en desobedecer a Dios, murió con la esperanza de que un día su descendencia sería redimida. Eva, por su parte, también vivió sus últimos años marcada por el arrepentimiento, al igual que Adán sintió profundamente las consecuencias de su error en el Edén. La narrativa apócrifa retrata a Eva llorando por el perdón, reconociendo el sufrimiento que su desobediencia había traído al mundo. Aunque su muerte no está tan detallada como la de Adán, los relatos sugieren que falleció poco después y se dice que fue enterrada junto a Adán, simbolizando una unión en la muerte tras una vida de arrepentimiento. Estos textos apócrifos ofrecen una visión profundamente humana de Adán y Eva. Lejos de ser figuras distantes, se les presenta como seres que, aunque cometieron errores, buscaron reconciliarse con Dios hasta sus últimos momentos. Su muerte es descrita como un evento cargado de significado, donde el arrepentimiento, la esperanza en la redención futura y la misericordia divina se entrelazan. En resumen, la muerte de Adán y Eva, según los textos apócrifos, fue un acto de redención y esperanza. Aunque fueron responsables de la caída de la humanidad, también fueron los primeros en experimentar el arrepentimiento y recibir la promesa de una redención futura, lo que añade una capa de profundidad a su legado en la narrativa bíblica. El simbolismo en las muertes de Adán y Eva no solo marca el final de sus vidas físicas, sino que también representa el cierre de un ciclo en la historia humana. Desde la creación perfecta en el jardín del Edén hasta la consecuencia inevitable del pecado. La muerte de Adán, como el primer hombre, simboliza la entrada de la mortalidad al mundo, un recordatorio de la fragilidad humana y la separación de Dios. A través de su muerte se destaca la necesidad de redención y la promesa de un Salvador que, según las creencias cristianas, revertiría los efectos del pecado. Por otro lado, la muerte de Eva representa el dolor y el sacrificio que acompañan la vida fuera del Edén. La promesa del sufrimiento en el parto se cumplió en su descendencia, pero también abrió la puerta a la esperanza, pues se creía que de su linaje vendría aquel que vencería a la serpiente, como se menciona en Génesis 3.15. En conjunto, sus muertes simbolizan tanto el juicio divino como la misericordia futura, mostrando que la historia de la humanidad no termina con la muerte, sino que apunta hacia una redención prometida. El legado de Adán y Eva es profundo y multifacético, y su historia tiene un impacto significativo en las creencias sobre la humanidad, la moralidad y la relación con lo divino. En la tradición bíblica, Adán y Eva son los primeros seres humanos creados por Dios, hechos a su imagen y colocados en el jardín del Edén. En este entorno perfecto, ellos tenían la responsabilidad de cuidar de la creación y vivir en comunión directa con Dios. Sin embargo, su desobediencia al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal introduce el pecado en el mundo. Este acto de desobediencia se conoce como el pecado original y es el punto de partida de la condición humana caída. Como consecuencia, no solo pierden el acceso al Edén, sino que también traen la mortalidad, el sufrimiento y el trabajo arduo a la experiencia humana. El pecado de Adán y Eva no afecta solo a ellos, sino a toda la humanidad, ya que todos los descendientes llevan el peso. A pesar de esta caída, su legado no es solo negativo,
A través de su linaje se trazan las genealogías que eventualmente llevan a figuras clave como Noé, Abraham y finalmente a Jesús, quien en la teología cristiana es visto como el nuevo Adán, destinado a restaurar la relación entre Dios y la humanidad. Por lo tanto, aunque su desobediencia trajo el pecado al mundo, también puso en marcha el plan divino de redención. Adán y Eva representan, en última instancia, tanto la fragilidad humana como la esperanza de la restauración, un legado de aprendizaje, crecimiento y redención. Ahora quiero escuchar sus opiniones. ¿Qué piensan sobre el legado de Adán y Eva? ¿Cómo creen que su historia impacta nuestra vida hoy en día? Dejen sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan. Si les gustó este video y quieren aprender más sobre historias bíblicas poco conocidas, no olviden suscribirse al canal. Prometo traerles más contenido interesante y profundo que les hará ver estas historias de una manera nueva.